Angelina, gracias por el espacio, gracias a todo tu público televidente. Aquí estamos para hablar de política internacional y todos los temas del acontecer internacional. Gracias. Muchas cosas interesantes, pero vámonos, ojalá el tiempo nos dé para tocar también un poco de este evento histórico que está pasando y relacionado con nuestro país, que es la visita del presidente dominicano a China. Pero específicamente, a grosso modo, para adentrarnos en el tema, ¿qué fue lo que pasó en Brasil? Hemos visto y hemos dado seguimiento a todo este proceso desde la destitución de la presidenta Dilma, luego el sometimiento de Lula, todas las instancias que llegó para no ser sometido, no ser procesado, no ser juzgado, luego que se le permitiera su inscripción, vimos su popularidad, las encuestas lo daban como favorito, y todo esto estamos hablando de marzo, abril, y en octubre, mira lo que pasa, una primera, una segunda vuelta, muy claras. El pueblo dijo otra cosa. A tu percepción, según tu experiencia, ¿qué pasó en Brasil? Bueno, debemos empezar definiendo lo siguiente. En Brasil, el pueblo no le votó directamente a Bolsonaro. El pueblo le votó a la lucha y al odio contra la corrupción. El Partido de los Trabajadores, desde inicio del 2000, inicio de este milenio, inició con una serie de programas sociales y una serie de acciones de integración de la clase baja hacia la clase media. O sea, que con empezó políticas, bien. Empezó bien su gobierno. Debemos destacar que en Brasil la mayor parte de la población está en la pobreza. Y destacar que 26.7% de la población en Brasil está por debajo de la línea de la pobreza. Y casi 6 a 5.2% está por debajo de la línea de la extrema pobreza. Entonces, el PT es un partido que viene a identificarse con esa población que no tiene los recursos y las posibilidades como lo tienen las poblaciones del sur. Se supone que es la naturaleza de ese partido. Pero, ¿qué pasó? El PT en los últimos años se fue alejando de sus ideologías, de sus principios y de por qué la gente lo votó, y se inclinó más por las acciones que en los últimos años, no tan correctas y con poca ética, fue llevando el Partido de los Trabajadores en el Brasil, por lo cual ha votado a un candidato que la mayoría catalogan de extrema derecha, muy radical y con ciertas características fascistas, que es Jair Mesías Bolsonaro. ¿Qué pasa? El pueblo de Brasil se volcó. La población pobre, pero también la población rica, tuvo una gran incidencia. Hay que destacar que Bolsonaro, el nuevo presidente electo, que asume el 1 de enero, fue el candidato mayor votado en las ciudades del sur, que son las ciudades más pudientes que tiene Brasil. Esto tiene que ver quizás porque el PT monopolizó con este tema de los sobornos las obras tanto nacional e internacionalmente y excluyó a un grupo importante de empresarios brasileños. Sí, destacar que el PT empezó en este accionar de antiética y corrupción con el caso Mesalao en el 2004-2005, que daba sobornos sistemáticos de $150,000 a diputados federales, y luego vino el caso, como se denomina, el caso de Petrobras, y la operación que lleva a cabo es el juez Sergio Moro. ¿Qué pasa? Que fue implacable con los líderes del PT. Totalmente. No vio etiqueta de político, empresario, a todos los persiguió. Desde su sala en Curitiba, que es una ciudad muy importante y muy desarrollada de Brasil. Pero ¿qué pasó? El pueblo se cansó de la corrupción y buscaba a un Mesías, como dice su segundo nombre, que trajera nuevos aires de esperanza y políticas de renovación que sacara a esta clase política que estaba desvirtuándose de su real fin, que era representar a las masas y representar a la población que tanto demanda en el Brasil de Sudamérica. ¿Qué ha exhibido el nuevo presidente de Brasil durante sus 27 años de experiencia en legislativa y todos sus años de política? ¿Cuál ha sido su accionar? ¿A qué grupos ha enfrentado? ¿Cuáles han sido sus aliados? Que eso nos va a nosotros dar una pauta de lo que puede ser su accionar de ahora en adelante ya como presidente. Sí, destacar que Bolsonaro tiene 27 años en el Congreso, o sea, una vasta experiencia como diputado federal, diputado de representación de Sao Paulo para todo lo que es el Brasil, y sus propuestas eran desde los inicios muy conservadoras. Bolsonaro podría decirse que es un admirador de la dictadura,
que pobló a Brasil durante los 70 y representa muchos principios evangélicos y cristianos. Destacar que su esposa es una cristiana muy apegada a la iglesia, con un contacto muy social con la clase desfavorecida. Y Bolsonaro viene apoyando temas como crear escuelas más estrictas, escuelas con mayor formación en valores, rendimientos académicos. Apoya mucho lo que es reducir lo que es el tamaño del Estado. También está el tema de las armas, que es llevar armas a la población, llevar a armar a la población contraproducente con los niveles de inseguridad que hay en Brasil, pero de delincuencia. Brasil es muy famoso por sus favelas, donde hay algunas de ellas que siquiera existe un control militar de que no pueden accesar. Y si tienen acceso son las fuerzas élites. Entonces, tú vas a combatir esta violencia que existe en Brasil, pero con una violencia de la población. Una población sin ningún tipo de educación militar para enfrentar eso. Entonces yo creo que realmente desde mi punto de vista es bien complicado el tema. Totalmente. Destacar que no podemos combatir fuego con fuego. Brasil, más que un tema de armar, ya si nos vamos a un análisis personal, es empoderar a la población, llevarle educación a esa clase que no han tenido las suficientes oportunidades como lo han tenido sus vecinos tal vez del suburbio o el vecindario, y empoderar a la gente con mayor empleo, con una economía más inclusiva. Eso es la medida que más debe apoyar Bolsonaro. Pero dentro de sus propuestas están dinamizar la economía. Debemos destacar que no podemos atacar fuego con fuego. Debemos incluir más a la población, como decía en el comentario, y llevar mayores oportunidades. Dentro de sus propuestas está dinamizar la economía, pero también llevar más recursos a sus municipios. Como la mayoría de países de América Latina, los presupuestos y los recursos están asignados a los gobiernos centrales, a la capital, Brasilia, Sao Paulo, ciudades importantes. Diversificar. Llevar más recursos a esos municipios, más recursos a esos gobiernos regionales para tener mayores fondos para hacer esos programas que realmente necesita el Brasil. ¿Se acerca Brasil con este nuevo presidente Bolsonaro a Estados Unidos? Sabemos la distancia que tenía Brasil, que se había nucleado con otros países de la región, Venezuela, Ecuador, Argentina, pero estamos viendo la crisis, que este núcleo que lideraba el extinto presidente Hugo Chávez se ha ido destruyendo poco a poco. Ahora se acerca nueva vez Brasil a Estados Unidos. Sí, efectivamente, empecé diciendo que Trump fue uno de los primeros mandatarios que felicitó a Bolsonaro. Destacar que las primeras visitas que hará Bolsonaro al exterior son Estados Unidos, Israel y Chile. Hay mucha cercanía. Y la principal afinidad es que son gobernantes, si analizamos a Trump, es un hombre radical con un sentimiento de representar los valores americanos, representar los intereses americanos y poner su país por encima de todo. Por eso es su nombre, Make America Great Again. Y Bolsonaro tiene ese mismo nombre, como ese mismo principio de llevar a Brasil a otro nivel. Su lema es Brasil encima de todo, Dios encima de todo. O sea que son gobernantes que están muy conectados con su ideología, con sus planes de gobierno, que es levantar esa imagen que se ha ido perdiendo de grandes potencias como lo son Estados Unidos y Brasil. Y se puede decir que son de extrema derecha ambos. Totalmente. Con planteamientos muy radicales en lo que tiene que ver con las armas, con lo que tiene que ver con la religión, que me extraña, ¿verdad?, que al nuevo presidente de Brasil lo esté apoyando un ex actor porno con su radicalismo, ¿verdad?, religioso. Es un poco contraproducente, sí. Bueno, es un ex actor. Sí. Bueno, Bolsonaro, lo primero que destacar dentro de su boleta electoral es que tiene en su mayor parte militares y policías, pero también tiene otras personalidades atípicas dentro de la política. Hay un cansancio de parte de la población de ver estos, como le dicen los americanos, los políticos de saco y corbata, que se han divorciado de esta búsqueda de políticas públicas eficientes y quieren contactar más con las personas, con el ser humano de a pie. Entonces, Bolsonaro identificó ese sentimiento
y por eso buscó a esos ciudadanos que él entendía que iban a conectar con el pueblo. Y los resultados están ahí. Yo realmente, desde que pasó la primera vuelta, vi que los números aún se unificasen, todos los que quedaron del segundo lugar para atrás, en torno al candidato de Lula, los números no le iban a dar. Y lo que vimos ahora ya en la segunda vuelta es que subió. El primer lugar se sacó ya finalmente un 50 y pico de porcentaje. Realmente la gente lo apoyó. Brasil quiere un cambio y eso es lo que vamos a conversar luego de la pausa con Moisés. ¿Qué está pasando en la región? Países como Argentina, países como México, que tuvieron elecciones recientemente, como Colombia también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el sentimiento que está primando en estos países y que no prima en el país que por lo menos yo quiero que pase? Sí, sí. Que es el mío, pero también Venezuela. Sí, entonces vamos a ver esto después de la pausa. No se muevan.